Pero para hablar sobre esto, ¿quién mejor que Janet Núñez, nuestra vicegobernadora? Muchísimas gracias, vicegobernadora, por tener nuevamente la amabilidad de acompañarnos. Cómo no, muchas gracias por la oportunidad. No, el placer es nuestro. Yo sé que tuvimos un programa del Espejo en el que estuvimos hablando sobre todo esto, pero qué necesidad y qué necesario es este tipo de impulsos, vicegobernadora, para frenar el adoctrinamiento que muchos de nuestros niños están teniendo en las escuelas y nuestros jóvenes en las universidades. Sí, y María, yo creo que es importante, especialmente nosotros aquí en el sur de la Florida, y lo que yo considero la área en todo el país que más entiende lo que es el tema de la libertad, que más entiende lo que es el tema del comunismo y que ha visto por primera mano los impactos, las ramificaciones de una ideología llena de rencor, llena de odio y que ha sido tan dañina y devastadora. Esta propuesta de ley va a asegurar que todos nuestros alumnos, todos los años, se va a enseñar a nuestros estudiantes sobre los males, sobre todo lo que significa el comunismo, que lo que han hecho los dictadores, lo que hemos visto, más de 100 millones de personas que han sufrido bajo la dictadura, bajo el comunismo. Y yo creo que es importante, yo como madre, es importante inculcar los valores, lo cual nosotros aquí en este país estamos muy orgullosos, los valores de la libertad, de la democracia. Es importante que ellos sepan la realidad. Y eso tiene que ser para todos nuestros alumnos, no solo los que vienen de países, tanto como los que mencionaste, Venezuela, Nicaragua, Cuba, pero en todo el estado tienen que entender la importancia, porque sí tiene impacto y sí estamos viendo en las universidades muchas personas que están tratando de romantizar lo que es el comunismo y lo que es lo que significa para muchos estudiantes en las universidades, que lo están viendo desde un punto de vista positivo. Tenemos que estar claros, tenemos que abrirle los ojos a nuestros niños para que ellos sepan la realidad. Vicegobernadora, además hemos visto que pasa más allá de un romanticismo. El romanticismo ha dado pie a un adoctrinamiento que desde hace mucho tiempo, como decía, se ha tomado en las universidades con bibliotecas llamadas Carlos Marx o comedores que les llaman, o cafeterías Stanley. A los jóvenes se les ha inculcado ese lado romántico que es inexistente en absoluto del comunismo, y a nuestros niños en las escuelas a través de profesores que normalmente también han profesado esa ideología de izquierdas. Así que esto es extremadamente importante en un momento donde también se tendría que abandonar el lado partidista, porque esto debe ser una iniciativa en la que ambos partidos de alguna forma colaboren. Y lo hemos visto aquí, incluso en la Florida, con esta iniciativa que impulsó Alex Rizzo, David Borrero y el senador estatal Manny Díaz Jr., pero que al mismo tiempo también fue ratificada, ellos son republicanos, fue ratificada por Annette Taddeo, que es una demócrata y que también sufrió en carne propia estos embates. Bueno, es raro hoy en día ver que los demócratas se unen a los republicanos con respecto al tema de la libertad en contra del comunismo. Sí sabemos que en tiempos anteriores eso fue un tema que no tenía partido, ¿verdad? Muchos demócratas estaban muy unidos en la causa de Cuba, la libertad, pero estamos viendo hoy día, especialmente a nivel nacional, que el Partido Demócrata está controlado por una ideología que ha tomado una postura radical. Lo hemos visto con el tema de Israel, lo estamos viendo con el tema de Venezuela, el socialismo. Hemos visto que Biden mismo ha tenido negociaciones en secretas con el dictador, lo que es el régimen en Venezuela. Y yo creo que eso es algo muy devastador para nosotros aquí, que de verdad lo sentimos, que lo hemos vivido. Y yo creo que es importante realizar que lamentablemente hoy día simplemente no estamos viendo de un punto de vista que no tenga partido. Eso es algo que estamos viendo. Los republicanos son los que van a tener que tomar las acciones, van a tener que tomar las medidas, y vamos a tener que seguir insistiendo, porque la agenda radical de la izquierda va más y más a favor del comunismo, del socialismo,
especialmente en Washington, D.C. Y eso es una realidad, vicegobernadora, y ahí estamos atacando otra de las cuestiones que quería abordar con usted, si es precisamente la filtración de ese borrador de Roe versus Wade, en la que, bueno, pues esas alas más izquierdistas, más liberales, han salido como hurdas a las calles, siendo simplemente deliberaciones que ni siquiera se habían convertido aún en un fallo. Las intenciones por las cuales, por primera vez, esta brecha histórica en la Corte Suprema de Justicia se ha realizado está por investigarse, pero lo que sí se sabe es que esa mano negra que está detrás ya está haciendo de las suyas, impulsada desde esa rama, como usted bien estaba indicando, más izquierdista del Congreso, que ha hecho que ese Partido Demócrata que se conocía en algunas posturas centristas hace algunos años, en este momento esté totalmente tomado por esa ideología de izquierda. Sí, tienes razón, y yo creo que es muy triste ver lo que sucedió en Washington con la Corte Suprema, en lo que era una opinión que no está finalizada, para que estos jueces puedan tener la confianza de que cuando ellos están deliberando, cuando ellos están involucrados en esas decisiones y están trabajando, haciendo su labor, ellos no pueden ser víctimas de lo que es esa izquierda radical, que lo que quiere hacer es tener manifestaciones y quiere influenciar, lo cual, vamos a estar muy claro para todo el que esté escuchando, es ilegal, es contra la ley federal, claro, por supuesto. Tratar de hacer manifestaciones con el propósito de cambiar o influenciar una decisión en la Corte Suprema. Pero ellos no quieren hablar de eso. Ellos no quieren denunciar esas protestas en las casas de los jueces. Ellos vieron simplemente lo que es las direcciones de esos jueces, que eso es en contra de la ley. Yo creo que es algo muy devastador para nuestra sociedad. Y tiene el propósito, con el propósito de cambiar o de influenciar, y es una trayectoria muy peligrosa para el futuro de nuestro país. Y yo creo que eso es un día muy triste, pero ellos no quieren reconocerlo, ellos no quieren dar la cara, ellos simplemente quieren seguir creando esta polémica. Y sobre todo cuando además hemos visto cómo en ocasiones anteriores se ha criticado lo que a todas luces debería ser criticable, que fue el asedio a un lugar que es el centro del poder legislativo, del poder ejecutivo, como fue el Capitolio, pero no hemos visto en ningún momento esas voces de protesta contra otro símbolo, en este caso del poder judicial, como es la Corte Suprema de Justicia. Al revés, estamos viendo cómo algunas de estas figuras de ese partido están impulsando y están defendiendo que la gente salga a las calles y que intimiden a unos jueces que lo que están haciendo es su trabajo, deliberando sobre un caso que además en el proceso de deliberación podría incluso modificarse. En el programa de View, ayer incluso, se justificaba el hecho de que la gente fuera a intimidar a uno de los jueces, Alito, a su propia casa. O sea, estamos viendo que las cosas se deshacen sin que se ponga la misma vara para medir. Sí, bueno, y este programa es un bochorno, yo creo que es de verdad algo vergonzoso, la postura y lo que es las opiniones, pero cada cual tiene el derecho, ¿verdad?, de hablar y de decir y tener sus opiniones. Pero vamos a estar claros, esto no es algo nuevo para el Partido Demócrata, esto ha sido parte de su trayectoria en los últimos años. Hemos visto congresistas como la Maxine Waters en California que ha dicho que sí, que hay que intimidar, que hay que buscar la manera. Todo el que trabaja en la administración previa de Trump, ella estaba muy a favor de que las personas se pusieran en el momento que pudieran tener la oportunidad de intimidar a las personas en sus casas, cuando están fuera con su familia. Y eso es algo que ha sido parte de su estrategia. Es muy obvio que hemos visto en muchas ocasiones que lo están, no solo lo están promoviendo, pero lo están utilizando como parte de su estrategia política, lo cual, de nuevo, es muy dañino para nuestra sociedad, es muy dañino. Nosotros podemos tener diferencias de opiniones, podemos estar con muchos diferentes puntos de vista, pero yo creo que hay que mantener por lo menos
en lo que es la ley. Lo que tenemos que estar seguros que nuestros jueces de la Corte Suprema, todo lo que es oficial electo, que trabaja en la administración, no debe de ser víctima de intimidad y de parte de esa política tan sucia que ellos están utilizando diariamente. Y donde los medios de comunicación en muchos casos somos cómplices, porque se han escuchado auténticas, con todo el respeto, burradas, en el sentido de no aclararle a la audiencia que lo que estaban deliberando los jueces era la posible derogación de una sentencia que había sido tomada como ley, pero que no era una ley, en ningún momento estaba recogida en la Constitución. Y en segundo lugar, en ningún momento significaba que fuera a impedir el derecho de una mujer a abortar, sino que permitía que los estados pudieran legislar de forma independiente cuál era ese plazo dado para que pudieran hacerlo. De esta forma, la Florida podían ser 15 semanas y estados más liberales como California y Nueva York podían ser 32. Aquí se le dijo a la gente que estaban tratando de boicotear el derecho de la mujer a abortar cuando no era así. Y después de dicho esto, hoy ha habido una votación precisamente sobre la ley de protección de la salud de la mujer, que fue un proyecto de ley que presentaron los demócratas, que estaba destinado a preservar el acceso al aborto en todo el país y que ha fracasado en el miércoles después de que uno de los senadores demócratas, Joe Manchin, de Virginia Occidental, se uniera a los republicanos en esa votación. Esto es algo bastante significativo, vicegobernadora. Sí, es sumamente significativo y yo creo que dijiste el punto clave. La prensa es cómplice, en mi opinión, en tratar de dar información que no es correcta. Tienes toda la razón. Es con respecto a los derechos de los estados. Todo este tema va a volver a los estados. Los estados donde cada cual elige sus representantes, sus senadores, las propuestas de leyes, como indicaste, varían de estado a estado. En la Florida este año se pasó la propuesta de ley que lo trae a 15 semanas. Otros estados son más liberales, obviamente. Yo creo que eso es algo que ellos tratan de confundir, tratan de dar información equivocada con el propósito, de nuevo, de crear una agenda, de crear un ambiente, vamos a decir, en la cual tal vez pueden cambiar lo que es la trayectoria, lo que ellos están viendo, el movimiento para estas elecciones en noviembre. Yo tengo la completa confianza de que el votante floridano va a entender cuál es la diferencia de lo que ellos están tratando de informar equivocadamente y lo que es la realidad. Yo creo que es el deber de nosotros que estamos en posiciones electos de informar y de dar la información correcta. Y eso es algo que el gobernador y yo siempre estamos tratando de asegurar, que las personas sepan qué es lo que está pasando aquí en la Florida, qué es lo que nosotros estamos luchando y cuál es la agenda, lo que hemos visto a nivel nacional, pero también aquí a nivel estatal. El Partido Demócrata hoy anunció que van a poner una iniciativa, $15 millones para tratar de cambiar lo que ellos ven como casi una certeza, una seguridad de que vamos a ganar en noviembre. Yo creo que ellos tienen miedo de las consecuencias, no solo a nivel del Congreso Federal, pero también a nivel estatal. Vicegobernadora, yo creo que no solamente los votantes floridanos se van a dar cuenta de esa perspectiva, sino a nivel nacional, y ya tenemos varios ejemplos. Le agradezco muchísimo su trabajo al lado del gobernador DeSantis y que sigan, además, haciendo la diferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias.